Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestra conferencista, la doctora Mercedes Juan López, a quien admiro y respeto por su gran trayectoria en el campo de la salud pública y por ser la única mujer que ha sido titular de la Secretaría de Salud. La doctora Juan es médico cirujana por la UNAM, con especialidad en medicina de rehabilitación y estudios de posgrado en alta dirección en el IPAD. En el servicio público se desempeñó como secretaria técnica del Gabinete de Salud de la Presidencia de la República, secretaria de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, secretaria del Consejo Nacional de Salud, secretaria del Consejo de Salubridad General, titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Todos ellos cargos de alta responsabilidad y en la mayoría ha sido la primera mujer en desempeñarlos. Del 1 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016, ocupó el cargo de Secretaria de Salud del Gobierno Federal. Diputada federal en la 57 legislatura, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y vicepresidenta de la mesa directiva, posición que le permitió impulsar la promulgación de la Ley de Institutos Nacionales de Salud y la simplificación para la donación de órganos a partir de la reforma a la Ley General de Salud, entre otros. En el sector social, ha participado como presidente ejecutiva de la Fundación Mexicana para la Salud, en la que coordinó la propuesta de la Universidad de los Servicios de Salud. Sus aportaciones al conocimiento se expresan a partir de la publicación de libros y artículos científicos. Es miembro activo de asociaciones médicas y científicas. Ha recibido diversos premios y distinciones científicas nacionales e internacionales, entre ellos la Mujer del Año 2013, la condecoración de la Orden Nacional del Mérito en grado oficial de la República Francesa y recientemente el reconocimiento al mérito médico 2018. Del 1 de abril del 2016 al 30 de noviembre de 2018, ocupó el cargo de directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El título de la conferencia que impartirá la doctora Juan es La discapacidad en México. Es un tema de gran relevancia, ya que la discapacidad impacta en la calidad de vida de los mexicanos. Los dejo con la doctora Juan, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes. Agradezco al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, así como a la doctora Laura Peñalosa, la invitación a participar en esta sexta feria del libro de la salud. Me da mucho gusto compartir con ustedes información importante respecto a las personas con discapacidad en México y quiero darle la bienvenida al alumnado de primer ingreso. Felicidades, es una gran oportunidad de estar en la mejor Facultad de Medicina de México, nuestra querida universidad. Para iniciar esta plática, me gustaría darles la definición de discapacidad desde el modelo social, que se refiere a que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras y actitudes de la sociedad. Por su parte, la inclusión social es promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, dándoles las mismas oportunidades de desarrollo. Obtener datos sobre la magnitud y las condiciones de vida de la población con discapacidad es un reto debido a la diversidad que hay de criterios estadísticos, preguntas usadas y fuentes de información, pero sobre todo por el enfoque social de la discapacidad. Por ello, en la Organización de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Washington, pues se llama así Washington, sobre estadísticas de discapacidad,
Se creó una metodología que permite tener una misma plataforma conceptual sencilla de entender, relativamente fácil de aplicar y que tiene por objetivo final homologar instrumentos, obtener datos sobre el número y condiciones de las personas con discapacidad comparables entre los países y las regiones. El cuadro que les estoy mostrando en esta diapositiva se conoce justamente como el set corto de preguntas sobre discapacidad, que consta de 7 preguntas. Se acordó en la CEPAL que se utilizaría esta ronda, en la ronda central 2020 se utilizaría en la región. En trabajos previos al censo 2020 en México, se acordó integrar la última pregunta para identificar discapacidades mentales y psicosociales, de las que hablaremos después, ya que eran consideradas, y es muy importante conocer esta información en materia de salud mental, no estaban consideradas esta pregunta. El set contempla 4 columnas. Las 2 primeras no puede hacerlo o lo hace con dificultad. Prefieren que una persona con discapacidad. La tercera columna que dice lo hace con poca dificultad refiere a una persona que tiene limitación, y la cuarta pregunta pues no tiene dificultad, es una persona sin discapacidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de 1,000 millones de personas. En América Latina estamos hablando del 12%. En México, en el censo, que es de lo que vamos a hablar en este momento, el censo 2020, es el último censo, muestra que la prevalencia de la discapacidad es de 6.2%. Es decir, 7.8 millones de personas. Y el 10.9% equivale a población con limitación. Esto nos da casi 21 millones de personas con discapacidad y limitación. El 16.5% de la población. La importancia de considerar a la población con limitación, pues es poder contar con políticas públicas de salud, de prevención de la discapacidad. El 6.2% de la población con discapacidad en nuestro país es un promedio. El censo 2020 señala que son 21 municipios, como estamos viendo en el mapa, de los cuales 15% de la población, incluso uno de los municipios llega hasta el 31%. Estos municipios, aquí vamos a ver que 19 de estos municipios con más de 15% de la población con discapacidad se encuentran en el estado de Oaxaca. Esto puede deberse a muchos factores, pero muy importante la migración en poblaciones donde solo viven personas mayores. El Censo de Población 2020 nos muestra también que la discapacidad en nuestro país se concentra en las personas mayores de 60 años, quienes pues representan el 50.1% de la población con discapacidad. La gráfica, como vemos, es una pirámide invertida, porque muestra que el porcentaje crece a partir de los 45 años, una proporción mayor es de mujeres que en hombres en cuanto a la discapacidad. Este dato no solo es en México, la población mundial está envejeciendo. Sabemos que, según datos de Naciones Unidas, nos muestran que para 2050 una de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años. Esto representa el 16% de la población mundial. Respecto a América del Norte, esta cifra será del cerca del 25%. Las mejoras, en las condiciones de vida ha originado, pues por un lado, sí aumenta la esperanza de vida,
pero también ha aumentado las enfermedades que nos producen mayor discapacidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, y hay un incremento progresivo por eso de las personas con discapacidad y que llegan además a edades más avanzadas que en el pasado. Entonces, al envejecer, las personas con discapacidad se puede manifestar una segunda discapacidad. Estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud hablan de que cada uno de nosotros vamos a vivir por lo menos 7 años con algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente. En esta lámina que les muestro del mismo censo respecto a las actividades cotidianas señaladas en este set corto de discapacidad del grupo de Washington, se comenta que esto se ha aplicado por el INEGI por acuerdo de los organismos internacionales, y podemos ver que los resultados más altos corresponden al 48% de las personas que quieren no poder caminar, subir o bajar usando piernas, 44% refiere no poder ver aún usando lentes. El porcentaje menor son las que no pueden hablar o comunicarse, que es el 15%. Cabe hacer notar que los porcentajes suman más del 100% en virtud de que aquí no se consideró lo que existe que llamamos en medicina las discapacidades múltiples. La causa de discapacidad más frecuente es la enfermedad. Va seguida de las personas con edad avanzada y luego el nacimiento o por algún accidente. Aquí hay que decir que por primera vez en México, en el censo, se consideró la violencia como una causa de discapacidad, solamente que no está puesta en la gráfica porque está dentro de causas. La reforma constitucional de derechos humanos de 2011, creo que debemos enfocarnos ahorita al tema de derechos humanos, ya cumplió 10 años en junio de este año y representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos y crear una nueva cultura de derechos humanos en el país. En ella se incorporaron todos los derechos humanos de los tratados internacionales, como los derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por principio por persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma y la interpretación más favorable para los. También implica que se deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como incorporar su conocimiento a todos los niveles educativos. Por ello, los derechos humanos deben colocarse como el principio rector de la política interior y exterior del país. México ha ratificado todos los instrumentos internacionales y regionales en materia de discapacidad. Los instrumentos internacionales y regionales, como la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, es algo importantísimo en el tema de discapacidad. Esta convención constituyen herramientas valiosas para promover el reconocimiento, respeto y acceso efectivo a los ejercicios de sus derechos. Y al haber sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, se adquiere el compromiso de armonizar con ellos el marco jurídico para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos plenamente. La Convención Internacional, como les decía yo a ustedes, de los derechos de las personas con discapacidad, ya cumplió 13 años este año de haber entrado en vigor. Es un instrumento muy importante, el primero de derechos humanos de este siglo, además de haber sido impulsado por México. México fue de los promotores de la convención. Hay una persona que
que lo hizo el licenciado Rincón Gallardo, desgraciadamente no está con nosotros, fue uno de los grandes promotores de esta convención, es muy reconocido en la ONU. En ella se refiere la necesidad del reconocimiento de las personas con discapacidad y por primera vez se considera la discapacidad psicosocial y en la discapacidad psicosocial las personas están expuestas a barreras de actitud que les impiden participar en la vida activa de sus comunidades, retrasando, anulando sus procesos de inserción social, siendo víctima a veces de encierros involuntarios, tanto en instituciones como en centros de reclusión y readaptación social, o muchas veces la solicitud de las mismas familias, desgraciadamente, en donde sufren a veces grandes violaciones a sus derechos humanos, además de efectos nocivos irreversibles sobre su integridad y desarrollo de su personalidad. Y por ello, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, gracias a la Convención, se publicó en la Ley General de Salud la inclusión de personas con discapacidad en el año 2011, con el objeto de que se reglamente lo conducente a este artículo primero de nuestra Constitución. La ley, la creación de la ley mandata, la ley de personas con discapacidad mandata a que exista un Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, con el objeto de coordinar, promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como establecer las políticas públicas en favor de este sector de la población. Durante mi gestión en el CONADIS, que así llamamos por sus siglas a este consejo, de acuerdo con las mediciones que hace de la pobreza Coneval, no voy a ampliar mucho, solamente voy a dar 3 datos importantes de los logros que se tuvieron en ese tiempo, donde el rezago de salud de personas con discapacidad bajó de 18.8% en 2012 al 9.4% en 2018. El rezago educativo bajó de 54.6 a 46.32 en 2018, y la inclusión laboral, que es indicador ascendente, se elevó de 33.4 a 38.45 en 2018. Estos datos se pueden encontrar en el informe de medición de la pobreza 2018 del Coneval, y se levantó la información para el informe de medición de la pobreza en este año 2020. Estos resultados de Coneval seguramente se darán a conocer este año, lo que tendremos la oportunidad de comparar qué ha pasado de 2018 a 2020. Un tema muy importante para las personas con discapacidad y que ha sido tratado en nuestro país, como decía yo hace un momento, es la capacidad jurídica o capacidad de ser titular y ejercer sus derechos y obligaciones. La Convención de la ONU considera el tema de manera específica en 4 artículos. Rápidamente, el artículo 3, que se refiere a los principios generales, menciona el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y la igualdad de oportunidades entre otros. En materia de salud es muy importante para la toma de decisiones, así como para la firma del consentimiento informado cada vez que se requiera algún tratamiento o intervención. El artículo 12 en la Convención refiere igualmente reconocimiento como persona ante la ley en todos los aspectos de la vida, principio básico general de protección de los derechos humanos, indispensable para el ejercicio de los humanos. Describe profundamente este derecho, centrándose en las esferas en que tradicionalmente se les ha negado
de las personas con discapacidad mental y algunas veces también a las personas con otro tipo de discapacidad como la. Por ello, el Comité de la ONU realizó además una interpretación del tema reflejado en una observación general que contribuye a la adopción de medidas pertinentes y proporción de apoyos y salvaguardas. México, al firmar la convención, interpuso una declaración interpretativa, esto es una cosa adicional que comento, del artículo 12, misma que retiró en ese mismo año. Sin embargo, para cumplir con el compromiso que tenemos como país, es necesario al tema de discapacidad psicosocial, es necesario modificar el Código Civil Federal y que los congresos locales modifiquen sus códigos estatales para definir y establecer mecanismos de asistencia y apoyo personal mediante la elaboración de planes de apoyo en función de las necesidades de las personas con discapacidad que lo requieren. Tengamos presente que la gran mayoría de los asuntos, trámites en materia civil que la ciudadanía debe realizar son de competencia estatal, por lo que si bien es necesario reformar la legislación federal para que el artículo 12 de la Convención se cumpla a cabalidad, también es indispensable que las leyes locales contemplen y ejecuten los para lo cual la armonización en el marco jurídico nacional requiere el trabajo del Congreso de la Unión y de los 32 congresos de las entidades federativas con autodeterminación, lo que implica revisar y revocar las interdicciones que haya declarado hasta ese momento a personas con discapacidad, suspender las que están en proceso y desarrollar sistemas de apoyo y salvaguardas, como decía, para que se sea respetuoso del modelo social de la discapacidad. El artículo 13, que es el siguiente de la Convención, señala también estándares respecto al acceso a la justicia, mediante ajustes razonables en los procedimientos, es decir, que haya todas las facilidades para las personas con discapacidad, así como la consideración de accesibilidad en todas las etapas del proceso, mismos que pues a la fecha no se cumplen. Por ello, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un excelente área de oportunidad para nuestra legislación, que representa grandes retos, ya que en ocasiones se requerirá realizar un procedimiento único atendiendo a las necesidades particulares de cada persona. La Convención demanda la implementación de apoyos para la toma de decisiones, en modo de garantizar el derecho fundamental a ejercer cada quien sus derechos e incorporar el principio de pro persona, lo que implica asegurar mediante acciones concretas el acceso a la justicia de todas las personas. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta, creo que estos son avances importantes que hay que mencionar, con el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren derechos de personas con discapacidad que aportan acciones fundamentales en el citado principio que decíamos de pro persona para contribuir a su derecho de acceso a la justicia. A nivel local, tenemos la Constitución Política de la Ciudad de México. Es importante mencionar esto. La Ciudad de México establece en su artículo 11 de la Constitución que a favor de las personas con discapacidad, las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardas y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica, pero falta que esto se reglamente. Pero bueno, creo que es un avance. Finalmente, podemos reconocer que México dio un paso importante, parece,
comentarlo en relación a una decisión de la Suprema Corte de Justicia que determinó que un chico, Ricardo Adair, un joven que tiene un síndrome de Asperger, pudiera asumir el control de su vida. De hecho, esto se considera incluso en toda América Latina un hito en toda la región. A lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad psicosocial y mental la posibilidad de tomar decisiones, de el control de manera personal e individual de todas las esferas de su vida. Se ha creído que son incapaces de vivir en forma independiente y no disponen de apoyos o prestaciones para su independencia. El artículo 19 de la Convención reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, a ser incluidas en la comunidad con libertad de elegir y controlar su vida. El artículo se basa en el principio fundamental de los derechos humanos, en que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y en derechos, y todas las vidas tienen el mismo. Por ello, la Convención menciona la necesidad de los estados de proveer a las personas con discapacidad, asistencia personal, domiciliaria, así como los apoyos y salvaguardas, y esto se considera de manera importante el derecho a la salud, la educación que requiera cada una de las personas con discapacidad. El Comité de la ONU, estamos hablando de la Convención, tiene un comité que revisa y analiza los avances de cada uno de los países. Emitió recomendaciones en el 2014 respecto del primer informe de cumplimiento de la Convención que se dio en 2011. En materia de discapacidad psicosocial, se encuentra dentro de las recomendaciones la suspensión del sistema de sustitución de voluntades correspondiente a los artículos 14 y 18 de la Convención, la libertad y seguridad de la persona, el apoyo para las madres con discapacidad psicosocial, y respecto al artículo 23 de la Convención sobre el hogar y la familia, la educación de calidad, en el artículo 24 sobre educación, y en el de trabajo y empleo, garantizar el derecho al voto, y en el artículo 29, el derecho al voto para tener una participación importante. Asimismo, recomendó de manera general armonizar la legislación en materia de discapacidad. Yo quiero aquí comentarles algunas cosas que se hicieron en diferentes leyes para dar cumplimiento a estas recomendaciones en el año de 2018 para esta armonización legislativa. Aquí solamente vamos a hacer un resumen de las leyes las iniciativas la iniciativa que se mandó por el Ejecutivo Federal en 2018 al Congreso para que se avanzara en este tema de armonización. Entonces, en la Ley General para Inclusión de Personas con Discapacidad, se planteó que las dependencias de la Administración Pública Federal deben contemplar de sus plazas vacantes al menos 3% que sean ocupadas por personas con discapacidad. En cuanto a la Ley de Población, se establece que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, habla, puedan acceder a medios tecnológicos apropiados, a intérpretes profesionales. Y asimismo que en la cédula de identidad ciudadana deberá señalarse que una persona tiene discapacidad. Ese es en cuanto a la ley de población. En la Ley General de Protección Civil se plantea que se promueve la coordinación de actividades de las dependencias del sector público, federal, estatal y municipal para el auxilio de la población con discapacidad en el caso de un desastre, de cualquier desastre
que exista un temblor, haya esta acción en cuanto a proteger a las personas con discapacidad. La ley del impuesto sobre la renta perfecciona, ya existen los mecanismos, pero los perfecciona, a través de los cuales las empresas puedan acceder a los beneficios fiscales establecidos en la ley de contratación de personas con discapacidad, en donde podrán deducir de sus ingresos un monto equivalente al 100% sobre la renta de los trabajadores con discapacidad, siempre que se demuestre que se cumple con los criterios de accesibilidad, los ajustes razonables, para promover la igualdad de condiciones y la adecuada inclusión. En el Código Penal Federal se reforma el artículo 149 ter para establecer como delito el hecho de que una persona atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Reforma el delito de abandono de personas para que, además de que se contemple lo de abandono de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores, también a las personas con discapacidad que por su condición no puedan cuidarse por sí mismas. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas con discapacidad que se encuentren en algún proceso penal tengan, por ejemplo, si son sordas, el derecho a que se les intérprete, o aquellos medios tecnológicos que puedan obtener de forma comprensible para que puedan ellos estar en el proceso y comunicarse. Y por último, la ley del servicio profesional de carrera, en donde se reafirma que los funcionarios no podrán ser víctimas de actos discriminatorios por motivo de la discapacidad. Y comentar con ustedes que CONADIS coordinó en 2018 el segundo y tercer informe consolidado que tocaba entregar a México a la ONU en febrero de 2018, en donde se menciona la propuesta de armonización legislativa que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión referente al reconocimiento del principio de inclusión, criterios de accesibilidad en salud, turismo y vivienda, inclusión de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. También refiere el avance en derechos humanos, dando respuesta a las recomendaciones, muchas de ellas, como decíamos, en materia de salud, rehabilitación y salud mental. Y este informe es evaluado por el comité, pues en estos momentos trabaja a distancia, y el comité realiza la llamada lista de cuestiones. México pues deberá responder y enviar para que se realice la sustentación. Es muy posible que esta sustentación se realice probablemente en marzo o abril de 2022, en donde se recibirían de parte de la convención nuevas recomendaciones que se tendrán que solicitar. En julio de 2018 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Personas con Discapacidad, la Ley de Salud y la Ley de Población. Esto es importante porque se ha trabajado mucho en el tema de cómo se certifica que una persona tenga discapacidad. Entonces, este es un logro muy importante, ya es un decreto, ya esto está aprobado Congreso, en donde se puede tener esta certificación de una persona con discapacidad, garantizar la información. Esto es muy útil para los registros administrativos, los censos, las encuestas, contar con un registro nacional de personas con discapacidad. Estas tres leyes ahora están entrelazadas, como decía, la inclusión de personas con discapacidad, se incorporó ahí en esa modificación de ley que el INEGI garantice la información sobre discapacidad en los registros administrativos, los censos, las encuestas, además de que junto con CONADIS desarrolle un sistema nacional de información con discapacidad, que obviamente da el registro
se incluya en el Registro Nacional de Población, actualizado con la del certificado del sector salud. La Ley General de Población incluyó la incorporación de la condición de discapacidad en el Registro Nacional de Población, como decía, para ser parte de este sistema de información. Y la Ley General de Salud mandata al sector salud a la expedición del certificado de discapacidad por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria, que incluyen la CURP. Se debe incorporar la información del sistema de información en salud que decía para fines del Registro Nacional de Población con Discapacidad. La información que se recabe sobre menores y neonatos con discapacidad congénita o genética también deben ser incluidas. En 2018, la Dirección General de Información en Salud, a través de los comités técnicos especializados que coordinan el INEGI, logró la incorporación de este set de preguntas sobre discapacidad que hablábamos al principio de Washington en la historia clínica que se maneje dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, todo el sector salud, el social, el ISSSTE, todos los servicios de salud de los estados, etcétera, para que quede en el Sistema Nacional de Información estas preguntas. Se conformó un grupo temático que dio lugar ya en 2019 a un grupo de trabajo para la evaluación y el funcionamiento de la discapacidad coordinado por la Secretaría de Salud. Con la información de este sistema, el RENAPO incluyó la condición de discapacidad ya en el registro. Todo esto que estoy hablando es ya la implementación del certificado en estas dependencias que se estableció en el campo, los cambios que decía yo al principio de las leyes. Y entonces ya se incorporó en el Registro Nacional de Población para poder realizar, tener el certificado de discapacidad. La Dirección de Información de la Secretaría de Salud, otros organismos, siguen trabajando en esto para contar con una norma oficial mexicana en materia de certificación de discapacidad. Este grupo, como digo, pues está conformado por muchas dependencias, el sector salud, el INEGI, CONADIS, RENAPO, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado de una manera muy importante sobre el tema de discapacidad. Ya se realizó, tengo entendido, un curso básico sobre la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad. Esto es lo que se conoce como CIF, es muy importante para dar la funcionalidad a una persona que tiene discapacidad. Esto está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. En el último trimestre de este año ya se contará con un instrumento piloto, ya todo esto que estoy comentando, un instrumento piloto que van a realizar las pruebas de campo y ver ya los resultados para que esto se dé y exista ya en el futuro. Este tendrá que enviarse seguramente en este año a revisión por las áreas públicas correspondientes. Ya con esto se deberá contar con el certificado de discapacidad que considere todos los factores ambientales, el entorno, las ayudas técnicas y los aspectos de la propia CIF. Me parece importante, por último, solamente quisiera comentar a ustedes, en virtud de la importancia que tiene ahorita la pandemia COVID que se ha vivido en este último año y medio, compartirles que la Organización Panamericana de la Salud es parte de la salud a nivel de América Latina. Publicó un documento justamente para el tema de personas con discapacidad que puedan tener COVID.
que está actualizado a abril de este año, con datos, informes, consideraciones relativas a las personas con discapacidad frente al COVID, ya que pues, sabemos desgraciadamente que corren mayor riesgo por obstáculos para acceder a la información pública, para emplear algunas medidas básicas de higiene, como lavarse las manos, pues, tienen dificultades para mantener el distanciamiento social, ya que la mayoría de ellas pues, requieren de una persona de apoyo, tienen la necesidad de tocar objetos para obtener información del entorno, principalmente en el caso de las personas ciegas, para apoyarse físicamente, o las personas con discapacidad motriz, tienen más riesgo de presentar casos graves, pues se exacerban los problemas muchas veces secundarios, comorbilidades que se tienen, además de la discapacidad, y pueden tener obstáculos también, desafortunadamente, para acceso a la atención de la salud, ya sea por la distancia, por la accesibilidad, o en fin, por la falta de apoyo. En los países se sabe hasta ahorita que se han registrado las estadísticas de discapacidad con COVID. A nivel mundial, hasta abril se tenía conocimiento de 3,5 millones de casos a nivel mundial, con 247,000 fallecimientos. Por ello, más comentar finalmente que el documento contiene las siguientes recomendaciones a las personas con discapacidad: pues, reducir al máximo la exposición al COVID, pues, sabemos para todo el mundo, pero especialmente poner en marcha un plan para asegurar la continuidad de la atención y el apoyo que se requieren durante el confinamiento, capacitar y preparar a las familias sobre medidas y tomar previsiones a considerar en caso de que las personas con discapacidad contraigan el COVID, y preservar la salud mental, emocional y física de las familias, las personas con discapacidad, y apoyos, pues buscando oportunidades de descanso, de recreación, reducción de estrés, ansiedad, generados por el aislamiento y la convivencia prolongada. A los gobiernos se les recomienda asegurar que la información de salud pública y la comunicación sean accesibles, usando lenguas, medios y formatos adecuados, considerar a las personas con discapacidad como un grupo prioritario para la vacunación del COVID, tomar medidas dirigidas a las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, respetando sus derechos y sus necesidades específicas, tomar medidas dirigidas a los prestadores de servicios de salud para que las personas con discapacidad no sean discriminadas, evitarlo, respetando su privacidad y asegurando la continuidad de sus servicios a domicilio. En el caso del personal de salud, pues asegurar que la atención por el COVID sea accesible, sea suficiente, facilitar el contacto de familiares y amistades, reducir en la asignación de cuidados críticos y prioritarios. Especial atención las personas que están internadas en instituciones psiquiátricas y carcelarias también, considerando su internación preventiva. Ofrecer servicios de telesalud para evitar también la exposición a riesgos, respetar siempre su dignidad, su autonomía, preferencias y capacidades de sus datos personales, y a prestadores de servicios para personas con discapacidad, muchos doctores o personas que están atendiendo a personas con discapacidad, elaborar e implementar planes de continuidad del servicio, mantener el contacto, reducir la posible exposición al COVID al prestar los servicios, y proporcionar suficiente apoyo a las personas con necesidades complejas, pues los que requieren, ¿no? Como asistencias respiratorias, etc. Yo creo que todas estas son recomendaciones de la OPS y de la OMS, pues que no se habían dado. Ha habido problemas muy serios con la pandemia. Desgraciadamente estamos viendo nuevamente estas
tercera ola de pandemia y de contagios. En fin, ya sabemos mucho más ahora de lo que sabíamos hace año y medio del virus, del coronavirus, pero creo que es muy importante que se tome en cuenta el tema de personas con discapacidad y cómo ayudarlas, en este sentido, que son además de toda la problemática, todavía tienen muchos más obstáculos y problemas para el manejo de esta enfermedad. Entonces, pues, no me resta más que decir y agradecer que estemos hablando del tema, que sepamos que en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues instan a los países a que no dejemos atrás a nadie, y para nosotros es muy importante el tema justamente de atención y de inclusión social de las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención. Somos la editorial de la Universidad de Guadalajara. Con más de 18 años de historia, hemos consolidado un catálogo vivo, con más de 600 títulos y 25 colecciones. En nuestro fondo editorial, los lectores podrán encontrar libros de excelencia académica, libros de texto para bachillerato y licenciatura, manuales, monografías, libros ilustrados, libros para niños, libros en lenguas originarias, libros de divulgación de la salud, la ciencia y la cultura. En fin, títulos de todas las áreas del conocimiento que se genera en la Universidad de Guadalajara. Más que un sitio de internet, hemos construido un ecosistema digital que nos acerca todavía más a nuestra comunidad estudiantil y académica, así como a otros ámbitos universitarios y a lectores en todo el mundo. Desde aquí, es posible acceder a nuestro catálogo y a muy diversos textos literarios y pedagógicos de calidad, muchos de ellos de acceso abierto. Vive la aventura de aprender algo nuevo.